Nombre es Angie. A continuación les hablaré del primer video que dura 1 minuto. Los pensamientos que te incomodan no son el problema. El video compara las olas del mar con nuestras emociones. Que tenemos que aprender a manejar nuestras emociones en altibajas. Por ejemplo, si tenemos algún problema, aprender a respirar, aprender pues a manejar los tiempos. Antes de tomar cualquier actitud que después cuando ya estemos bien los podamos arrepentir. Y si por ejemplo cometemos algún error cuando estemos frustrados, hay que saber luego de que ya los pase pedir disculpa y aprender a manejar sobre todo siempre nuestras emociones para que no estemos hiriendo a las demás personas. El segundo video dura 2 minutos. ¿Qué tan útil es intentar controlar nuestras emociones? Es muy importante aprender a manejar nuestras emociones, como por ejemplo, en lugares donde otras personas vienen y lo insultan a uno, uno verá si uno se queda con esa frustración de que esa persona lo insultó, por ejemplo, cómo uno va a responderle a esa persona en ese mismo instante. Es mejor esperar que uno se tranquilice y luego hablar con esa persona y preguntarle qué le pasa, si algo le está afectando, y poder manejar de ambas partes nuestras emociones. Como por ejemplo, hay dos personas, una que a uno siempre le habla mal y la otra siempre le habla bien. Por ejemplo, esa persona que le habla mal, a uno simplemente tiene que dejar pasar las cosas, porque uno no se va a quedar siempre con ese trauma de que tal persona me habla mal y yo siempre que esa persona me va a hablar mal, yo cómo le puedo responder en ese instante. Entonces es mejor uno aprender a manejar nuestras emociones. Sin embargo, la persona que a uno siempre le habla bien, uno toma esas palabras para su vida cotidiana, cómo puede ser mejor con esa otra persona, y asimismo irle enseñando a la otra persona que uno le habla mal cómo manejar sus emociones. El tercer video nos habla de las emociones secundarias. Bueno, las emociones secundarias son basadas acorde a nuestras experiencias. La mayoría de las personas no suelen percibir estas emociones ya que son más complejas. Por ejemplo, una de ellas son la vergüenza. Mi nombre es Angie. A continuación les hablaré del primer video que dura 1 minuto. Los pensamientos que te incomodan no son el problema. El video compara las olas del mar con nuestras emociones. Que tenemos que aprender a manejar nuestras emociones en altibajas. Por ejemplo, si tenemos algún problema, aprender a respirar, aprender pues a manejar los tiempos. Antes de tomar cualquier actitud que después cuando ya estemos bien los podamos arrepentir. Y si por ejemplo cometemos algún error cuando estemos frustrados, hay que saber luego de que ya los pase pedir disculpa y aprender a manejar sobre todo siempre nuestras emociones para que no estemos hiriendo a las demás personas. El segundo video dura 2 minutos. ¿Qué tan útil es intentar controlar nuestras emociones? Es muy importante aprender a manejar nuestras emociones, como por ejemplo, en lugares donde otras personas vienen y lo insultan a uno, uno verá si uno se queda con esa frustración de que esa persona lo insultó, por ejemplo, cómo uno va a responderle a esa persona en ese mismo instante. Es mejor esperar que uno se tranquilice y luego hablar con esa persona y preguntarle qué le pasa, si algo le está afectando, y poder manejar de ambas partes nuestras emociones. Como por ejemplo,
hay dos personas, una que a uno siempre le habla mal y la otra siempre le habla bien. Por ejemplo, esa persona que le habla mal, a uno simplemente tiene que dejar pasar las cosas porque uno no se va a quedar siempre con ese trauma de que tal persona me habla mal y yo siempre que esa persona me va a hablar mal, yo cómo le puedo responder en ese instante. Entonces es mejor uno aprender a manejar nuestras emociones. Sin embargo, la persona que a uno siempre le habla bien, uno toma esas palabras para su vida cotidiana, cómo puede ser mejor con esa otra persona y asimismo irle enseñando a la otra persona que uno le habla mal cómo manejar sus emociones. El tercer video nos habla de las emociones secundarias. Bueno, las emociones secundarias son basadas acorde a nuestras experiencias. La mayoría de las personas no suelen percibir estas emociones ya que son más complejas. Por ejemplo, una de ellas son la vergüenza,